el tema es el siguiente, son 10.000 metros cuadrados para guarda de mercadería, no solamente que tenga que ver con la pesca, sino también con otros productos, kiwi, frutilla, carne. En definitiva, lo que está necesitando Mar del Plata, que es lugares con frío. Como sabes y seguramente lo sabes, en el puerto hay muchas empresas que están haciendo inversiones importantes con cámaras para todo lo que es pesca, pero todos los otros productos la realidad está faltando, incluido también para la papa, sobre todo para las papas semilla y demás. Así que, bueno, nada, era un lugar que estaba destinado para eso, muy cerca del Muelle 2, de la sección de octava y novena, y además al lado del estacionamiento de camión. Las condiciones del pliego establecen alguna serie de promociones para quien consolide la carga ahí, la exporte por el puerto local, teniendo en cuenta ese problema que todavía no logra solucionarse de que la gran mayoría de la carga que genera la industria pesquera no sale por el puerto. ¿Está pensado alguna alternativa para corregir eso desde ahí, por lo menos? La única forma de corregir eso y el único camino es con inversiones que tienen que ver con infraestructura. Nosotros estamos llevando adelante ahora los estudios de carga del muelle. Después con Liber vamos a hacer el proyecto ejecutivo y luego haremos la licitación correspondiente. No hay otro camino, porque para que entren nuevas líneas, Finagir, Cosco, con las que estuvimos reunidos, la única forma de hacerlo es si son barcos que no tienen grúa, con lo cual necesitamos esa infraestructura. A partir de ahí empezaremos a competir seguramente, no nosotros directamente, sino los privados. En este caso, el que tiene una dominante y prioridad ahí es TC2. Esto es así. ¿Y por qué? Tenemos que avanzar en lo que es absolutamente necesario, que es la parte de infraestructura portuaria, en este caso. Y con un dato, nosotros no podíamos avanzar porque nosotros teníamos una interdicción sobre el Muelle 3 por una cuestión del 2017, por un dragado que se volcó en ese lugar y que no nos permite a nosotros disponer de toda esa zona. Nosotros hace aproximadamente 20 días, nos presentamos ya en el Juzgado Federal porque logramos que OPD se dictamine, después de todos los estudios que nosotros hicimos durante más de 1 año y medio, de que no es material contaminado y que se puede liberar. O sea, todo esto es un paquete que tiene que ver con espacio y con la posibilidad cierta de avanzar, en este caso, en la licitación de ese sector para el comercio internacional. Posiblemente tu mandato concluya, posiblemente no, o quizás sí, a fines del año que viene. ¿Por qué se llegó a este punto? ¿Por qué no se hizo este estudio de prefactibilidad, siendo que era una de tus preocupaciones cuando asumiste, y me consta, me lo has dicho? ¿Por qué no se pudo establecer este estudio de prefactibilidad antes que ahora, casi 3 meses, porque no 3 años después? La posibilidad del uso del Muelle 3. Recién ahora lo vamos a tener. A partir de ahí podemos avanzar ciertamente. Y lo otro que no teníamos es el estacionamiento de camiones y de grúas. Ahora lo vamos a tener. Todo eso tiene que ver con una reestructuración del funcionamiento portuario para que podamos destinar octava y novena, como corresponde, al comercio internacional. Pero el estudio de prefactibilidad es sobre el muelle de ultramar, donde hoy está... En realidad no es de prefactibilidad, sino de cuál es la capacidad de carga que soporta. ¿Y eso no se pudo haber hecho antes? Teniendo en cuenta que va a seguir ahí... No era razonable en el momento antes, cuando no teníamos ninguna empresa para hacer los estudios que necesitábamos. Cuando lo conseguimos nos llevó más de 1 año que el IEBER acepte venir al puerto de Mar del Plata. Está. ¿Y cuándo crees que van a tener esos resultados? El resultado es si van grúas móviles o grúas pórtico. Eso va a determinar el estudio.
una vez que tengamos el estudio de cuánto soporta la carga del muelle, yo creo que está todo bien, porque en estos días se hicieron 2 cambios de motores de 50 toneladas, así que sospecho que va a estar todo bien, pero hay que hacer los estudios suficientes, que es lo que nos pidió Lieber, para después hacer el proyecto ejecutivo. Y bueno, cuando esté, espero que todo se haga lo más rápido posible, como siempre, pero seguramente será en los meses de... Claro. ¿Y tu idea es llamar a licitación o concurso antes de fines del año que viene? ¿Sería? Por supuesto, espero hacer ese llamado antes de irme. ¿Tenés ganas que me vaya? Porque ya me dijiste 3 veces. No, pero como era algo que este llamado a licitación también iba a ser a fines del año pasado, a principios de y tampoco se cumple, ahora tenemos esta nueva fecha de fines del año que viene. El tema dragado, ya están comenzando a, más allá de que la draga se fue el año pasado y hizo un trabajo acorde a lo que necesitaba el puerto, al menos de mantenimiento, tal vez en algún momento con mayores fondos se pueda profundizar y ir limando el banco de arena de la Escollera Sur. Va a estar también delineado el presupuesto para el dragado, que no sé cuándo, 2023, 2024. El dragado no va a ser necesario hasta finales del 2024. Bien. Excepto que haya tormentas extraordinarias, o sea, más de 2 en el año o 3 en el año, y eso obligue a adelantar los plazos. Igual nosotros estamos trabajando en el armado del dragado que viene, porque ahí estamos trabajando con gente de la provincia, porque estamos viendo para poder refular la arena, sobre todo la del banco, que es la que está buena y que no hay ningún inconveniente, a las playas. Sí, que eso había quedado pendiente con la draga danesa. Con el dragado que pasó. Con el tema de la liberación de espacio, Gabriel, ¿estás conforme? La vara que había dejado Merlini, la verdad que era bajísima. No había podido sacar un solo barco en los 4 años que estuvo de gestión. Se hizo ese acuerdo con la Armada y la provincia para el uso del varadero, que finalmente tuvo que ser modificado, y recién hace unos meses subió el Magritte, el primer barco después de casi 40 meses del primer anuncio de que se iban a comenzar las tareas de remoción y desguace. ¿Estás conforme con los plazos, con lo conseguido? ¿Pensás que quizá podían haberse sacado algunos barcos más? No, porque para poder sacar barcos necesitas tener varias condiciones que a veces no se dan. El armador tiene que hacer la tarea, tiene que tener la liberación de AFIP para poder hacerlo, que es una de las cosas que más nos cuesta, y tiene que estar todo en orden. Y por otro lado tenés que tener un lado de hacer desguace. Recién ahora tenemos el varadero, lo estamos usando, igual utilizamos el convenio con el CPI, el convenio con TPA, que hicimos 2 barcos en TPA, nos quedan 2 lugares más, y así vamos. En realidad, desde que empezamos a hacer más los hundimientos, más los barcos que se fueron del puerto, como el Arengur, llevamos 12 barcos retirados. Y el objetivo para el año que viene, una vez que baje el Magritte, no sé cuánto le falta, sube el Don Luciano. Si todo va bien, para los primeros meses de enero ya debería estar en seco el Magritte y entrar el segundo barco, porque lo que hacemos es usar el muelle para empezar a cortar y en seco para terminar. Y en este caso el Don Luciano iría a muelle para empezar a alivianarlo y después subirlo. Exactamente, como hicimos con el Magritte. Primero se hace en el muelle del puerto, después se lo lleva al muelle del varadero y después se pasa a seco. Y a medida que vamos liberando, nos va dejando lugar, pero es todo un ciclo de 3, 4 barcos que tienen que estar permanentemente operando sobre ellos para terminarlos, para cortarlos definitivamente. Yo tenía entendido que el acuerdo con TPA, estamos hablando con Gabriel Felicia, el presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, el acuerdo con TPA era por 2 barcos. ¿Es por otros 2 más? Es por 4 barcos. Bien.
y recién terminaron de desguazar el segundo ahí. Con SPI solo de 2 barcos, los 2 Charpesca. Con SPI era de 2 barcos. Perfecto, perfecto. La semana pasada, Emilio Bustamante, en la columna de Comercio Exterior aquí en Desde el Muelle, advirtió el riesgo de que Maersk podía llegar a cancelar o dejar de venir. Estaban discutiendo las condiciones del contrato en función de la poca carga que ha evidenciado el London Trader en las últimas escalas, y él mencionaba los altos costos fijos que tiene la terminal. Es un tema que siguen de cerca, que luego hablamos con Sergio Di Napoli y reconocía que si en 3 meses tenía que comenzar a reducir su capacidad de remolcadores, porque su principal cliente era Maersk con el London. ¿Es un tema que están siguiendo de cerca? ¿Están pensando alguna alternativa? Son alternativas de los privados. En realidad nosotros no nos han comunicado absolutamente nada, no tienen por qué hacerlo tampoco. Así que si ellos consideran que necesitan algo, se acercarán al consorcio, lo plantearán y nosotros veremos qué podemos hacer y de qué manera los podemos acompañar. Insisto, nosotros lo que estamos haciendo es preparando para hacer un llamado que tenga que ver con mejorar la operatividad, para que, sobre todo, hay una cuestión que viene en aproximadamente un año y medio. Yo no sé bien los plazos, pero porque no sé cómo va la construcción de eso, pero con el tema de la Langweston, que que pretende salir toda su carga por el puerto de Mar. Sí, eso creo que comenzarían a producir 2024. Creo que es 2020, yo no te supe decir bien la fecha, pero sé que no es el año que viene. Sí, no, el año que viene no. Pero igual veía los números de aduana de los contenedores y se mantiene, más allá de lo que había dicho Axel Kicillof en su momento cuando recibió los fondos del Ministerio de Transporte para la obra de dragado, de eso de exportar por donde se produce. Lamentablemente se sigue manteniendo esa pérdida de carga por la autovía. Eso se resuelve solo con infraestructura, por eso hay que hacer el llamado, y tienen que venir los privados a invertir para después, con los negocios que seguramente atraparán. Lo que no puede seguir siendo es que tengamos una sola naviera, eso sí no está bien. Sí, lo que pasa que con este contexto, con esta situación, ¿quién va a querer venir a cargar 35 tachos? No creo que sea un incentivo para nadie. Vos me parece que no estás, hay una parte que entonces no estás conociendo. Lo que te dicen los gerentes comerciales de todas las empresas es que al tener una sola empresa no hay conviene cargar por Buenos Aires porque los contenedores llegan 60 días antes a Europa. Entonces el tema pasa por infraestructura y competitividad. Eso es de los privados. Bueno, nosotros vamos a ayudar y acompañarlos, pero más no podemos hacer. Correcto. Te iba a preguntar algo más. El centro de formación de la que piensan instalar o que habían anunciado a mediados del año pasado, la construcción de ese centro formativo dentro de la jurisdicción portuaria, que hicieron la licitación para mejorar la infraestructura en octubre pasado. ¿Cuándo se inaugura? Sí. En marzo. Con el ciclo lectivo 2023. Es una escuela, funciona con el ciclo lectivo, sí. Además del tema de... ¿Sigue en pie esa idea de procesar 50 toneladas por mes de productos pesqueros? Sí, eso vamos a lograr en un plazo que veremos cuál es ese plazo en la medida que vayamos arrancando, y eso tiene que ver con la cantidad de gente que vayamos preparando. Hasta aquí, con la plantita que está en la Escuela Nacional de Pesca, logramos los dos cierres de año entregar pescado en la 12, así que fueron 4 días que le pudieron dar pescado a los chicos en las escuelas de muy buena calidad.
Así que ese es el objetivo. Ir avanzando. Por ahí es el camino. Un proceso en escala. ¿El pescado ¿Cómo? sigue siendo donado por la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera? No te escuché y no te escuché. La materia prima sigue siendo donada por la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera. Hasta aquí sí. Bien. Pero bueno, tenemos otros pedidos de otra gente que hace otro tipo de productos, que te digo rayas, que nos están pidiendo para cuando hay, lógicamente, pero ahí hay una tarea, y también el tema del langostín. ¿Está definido cuál va a ser el reajuste de los cánones por uso de puerto para el año 2023? Sí, está todo resuelto y es lo que hacemos siempre nosotros. Fijamos un porcentaje que tiene que ver con lo que nos tira el REM y a partir de ahí, que es del Banco Central, y a partir de ahí nosotros evaluamos hasta generalmente octubre y después terminamos de resolver entre noviembre y diciembre, enero y febrero del año siguiente. O sea que todavía no está definido cuál va a ser el porcentaje ni el número de cuotas. Sí, todavía no está porque todavía no aprobamos el presupuesto. Eso va a ocurrir en la primera reunión, bueno, del fin de semana que viene y principio de la otra semana. ¿Y será el nivel inflacionario, un poco menos? ¿Cómo? Generalmente es menos que el nivel inflacionario al principio y después generalmente se termina equilibrando. Perfecto. En marzo de este año, el gobernador creo que también anunció esa ayuda del Fondo Portuario a través del Ministerio de Transporte de Nación por 350 millones de pesos para iluminación, señalética, defensas portuarias. Hace 8 meses. ¿Hubo algún avance? Sí. Creo que te escuché, me estás preguntando por el dinero que de inversiones que anunció el gobernador. Sí, en marzo pasado. Bueno, ahí el tema es que eso es dinero que viene de la... Y recién ahora tenemos presupuesto. Este año, no hubo presupuesto de la Nación y eso realmente perjudicó todo ese tipo de acciones. Así que entiendo que vendrá. Nosotros igual hay una parte que tiene que ver con la iluminación del centro del parque industrial, que la vamos a iniciar con fondos propios. Y bueno, si después vienen los fondos de Nación, los recuperaremos. ¿Y esos fondos van a ser partidas actualizadas en función de la inflación o son las partidas que en su momento se anunciaron y se asignaron? Generalmente son las partidas que están anunciadas. Cuando cambian de presupuesto, como es este de año, bueno, generalmente hay una modificación de partida. Si no, serán ese dinero y nosotros pondremos el resto. El mes que viene, sí, ¿me escuchás ahí, Gabriel? ¿Cómo? ¿No te escucho? Ahí, el mes que viene se cumple un nuevo aniversario, creo que es el segundo o el tercero del anuncio de Martín Guzmán y la construcción del Muelle 9. Sí. ¿Hay algún avance en esa obra o sigue siendo ese proyecto financiado con dineros de ANSES? Todavía está en el Congreso de la Nación y no ha salido de ahí. Mira, dos cosas. Primero, no son fondos de ANSES, sino son del Fondo de Reparación Histórica, que tienen relación con el Fondo de ANSES, no significa que sean fondos de ANSES. Primero. Segundo, están siempre de la mano de lo que representa el presupuesto nacional. Otra vez, al no tener presupuesto, son partidas que no se activaron. Esperamos que el año próximo tengamos la posibilidad de que sí ocurra. Nosotros estamos listos para hacerlo. La circunvalación, el tramo de la circunvalación que se anunció, también se va a construir el año que viene. ¿Eso tiene un grado de certeza o de realidad un poco mayor? ¿Crees que el año que viene se va...? Se hizo la licitación, 3.000 millones de pesos. Se presentaron 4 empresas, 2 de Mar del Plata. Sí. Y ganaron las 2 que ganaron son las de Mar del Plata. Y eso está haciendo el tránsito normal de cualquier licitación. En los órganos de la Constitución y demás, tiene ese tiempo, más las impugnaciones, más las presentaciones, más las obligaciones de presentación y demás. Bueno, todo el proceso
y seguramente después empezarán las obras. La misma ruta que está el proyecto de los astilleros y la ampliación de los plazos. El mismo camino. ¿Ese está más cerca de llegar de ver el final? Veces, y lo de los astilleros va 2 veces, porque va una primera vez, nos autorizan, porque ahí nosotros, al no ser permiso de uso, ser concesión, no lo podemos hacer por decisión nuestra, sino que la decisión es de la provincia. Y a partir de ahí viene, hacemos los llamados y después tenemos que volver a mandar los llamados para su aprobación. ¿Crees que va a estar en el primer semestre del año que viene? ¿Es una posibilidad? Han avanzado bien para lo que nosotros sabemos por los tiempos que lleva este tipo de situaciones, digamos, de maniobras administrativas, no me salía la palabra, pero bueno, avanzaron, así que nosotros esperamos que en el primer semestre del año que viene podamos finiquitar ese tema de los 3 astilleros.